amados, todos los que están ahí en las redes sociales escuchando palabra a lo anchos, a lo largo de esta tierra. Hoy Dios tiene una palabra para ministrar a tu vida. Amén. Vamos a darle lectura en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 20, con el tema: el altar tiene que estar encendido. Amén. El altar tiene que estar encendido. Amén. Gloria a Dios. Génesis 8:20 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vemos en la Sagrada Escritura, comenzando desde la primera persona que levanta un altar para Dios, llamado Noé. No le vamos a entrar en la historia de Noé, pero vamos a darle a entender a la gente que Noé fue agradecido. Noé fue agradecido porque Dios le preservó la vida a Noé. Y cuando Dios le hace un milagro, es agradecido. Amén. Vemos de aquellos leprosos que cuando Jesús hizo milagros, de los 10, nada más vino uno solo, y vino agradecido donde él. Uno solo vino, y él le preguntó: ¿y los demás dónde están? Siempre hay alguien agradecido hacia Dios, que Dios le hace un milagro o Dios le concede algo, o esa persona viene agradecido. Y vemos que Noé sale del arca, duró 40 días y 40 noches en el arca. ¿Y qué hizo Noé? ¿Se quedó con los brazos cruzados? Noé ofreció sacrificio agradable a Dios. No todos los sacrificios son agradables a Dios. Lo importante es que cuando se hace un sacrificio en la antigüedad, a Dios le gustaba que le agradara ese sacrificio. Vemos que alguien trajo unas ofrendas y otra persona trajo otras ofrendas. Las primeras personas, ¿cómo se llamaron? Que trajeron las primeras ofrendas. Y le agradó la ofrenda de Caín a Dios para nada. La de Abel. Y no es lo mucho que tú le des a Dios, es cómo tú se lo des a Dios. Cómo tú le presentas tu vida a Dios. Y vemos que Noé le agradó de una manera a Dios, que él, de los animales que Dios conservó en el arca, le ofreció varios animales. Y Dios se alegró con Noé. Cuando tú le sacrificas alabanza a Dios, tú adoras a Dios, Dios se goza en tu alabanza. Dios se regocija en tu alabanza. Hablan de las ofrendas mecidas en aquel tiempo que se daban, que a Dios le agradaba. A Dios la ofrenda le agradan. Muchas personas, cuando se habla de ofrendas, lo primero que piensan es en moneda, en dinero. No, hay muchas maneras como ofrendarle a Dios. Pero vemos muchos hombres en la Escritura que levantaban altar. Levantar un altar, podemos decir ahora, estamos
en el altar de Dios, aquí predicando su palabra. Muchas iglesias acostumbran, como la nuestra, que las ofrendas no se recogen, sino que las dan aquí al altar, la ofrenda. Entonces, vemos que hay ofrendas que no le agradan a Dios. ¿Y cuáles son esas ofrendas que a Dios no le agradan? Cuando alguien está mal, por más que tú le des a Dios tú no lo vas a contentar, a Dios tú no lo vas a poner contento y alegre. Dios no va a sentir por esas ofrendas. Oiga eso, Jesús habló que cuando vayas a ofrendar, si tu hermano tiene algo contra ti o tú contra tus hermanos, ¿qué dice la palabra? Que de tus ofrendas ahí y ve, reconcíliate con tu hermano. A la vez que te reconcilias con tu hermano, tu ofrenda entra en validez para Dios. Porque dice que la deja ahí en el altar, no dice que no la lleve, pero ve, reconcíliate con tus hermanos. Entonces, cuando te reconcilias con tus hermanos, entonces tus ofrendas comienzan a agradarle a Dios. ¿Tiene sentido esto? Entonces, no todas las ofrendas le agradan a Dios. Vemos diferentes hombres que levantaron altar para Dios. Hablamos de Noé, que habla la escritura, pero también vemos un Abraham que por varias ocasiones en diferentes lugares levantó altares para Dios. Vemos en el lugar de Morá, que fue un monte alto donde fue a hacer un sacrificio. Ahí cuando él entró en ese sacrificio, ¿qué llevó él? Llevó leña. Fue cargado de leña para quemar. Porque el altar se enciende a través de leñas. Amén. Y si no hay leña, no se enciende el altar. Y iba a ser un sacrificio, el cual este era un tipo de sacrificio de Jesús, que era Isaac, su hijo. Pero el hijo le pregunta: papá, ¿y dónde está? ¿Dónde está el cordero? Que no lo veo. Él era el cordero. Y de repente, cuando ya iba a sacrificar a su hijo, sale un cordero que se trabó con una mata ahí, y ahí lo coge Abraham y hace el sacrificio. El sacrificio se llegó a hacer. Pero lo que Dios vio es obediencia. La obediencia es muy importante. Gloria a Dios. Es importante. Mire, antes que cualquier sacrificio, la obediencia le agrada a Dios. El sometimiento le agrada a Dios. Por más que nosotros hagamos lo que queremos hacer, si no estamos bien delante de Dios, todo lo que hagamos no tiene validez. Todo está nulo en nuestras vidas. En todo sentido hablando. En todo sentido. Mis altar no comienza aquí en la casa, pero en la casa de Dios sí. Mi altar no comienza aquí. Mi altar, le digo, ¿dónde comienzas? En mi hogar. Mi hogar es un lugar consagrado. Tiene que ser consagrado. En mi hogar, mi esposa y yo tenemos que estar bien como parejas, como matrimonio, porque somos santos. Amén. Y yo tengo que hacer sacrificio en mi hogar de alabanza, sacrificio de intimidad con Dios. Si yo estoy mal con mi esposa, mi sacrificio, mi adoración, mi alabanza es nula. Dios la pone nula. Porque si Él manda, oiga, si Él manda que te reconcilies con tu prójimo para
para que esa ofrenda pueda ser agradable ante Él, ¿qué sería con mi esposa y yo que todos los días estamos viéndonos ahí? Yo no estoy viendo a mi prójimo todos los días. Él no vive en mi casa. Yo tengo que estar bien con mi prójimo. Amén. Pero también principalmente con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero queremos ver que Abraham hizo varios sacrificios. Y Dios le agrada los sacrificios en el Antiguo Testamento que se hacían, porque lo hacían de corazón. Pero vemos también un Jacob que hizo también rectifico. Vamos a comenzar punto por punto. Isaac, hijo de Abraham, el primogénito de Abraham, a quien él pensaba sacrificarlo, pero que Dios no se lo permitió, hizo sacrificio también. Y vino y levantó altar para Dios. Aquellos hombres levantaron altar para Dios. ¿Y qué es un altar? Un altar es una estructura que se hace de piedra, maderas y también de bronce. Llegó el tiempo, en el tiempo de Moisés, que hicieron altar de madera con bronce. Pero aquí, antes lo hacían de piedras. Vamos a poner la palabra más fácil. Que cuando usted ve un altar, ¿qué usted se imagina? No, un altar, no. No, pero estamos hablando, cuando usted ve un altar, porque en la Biblia habla de mucho altar de Dios. Cuando usted se imagina lo que es un altar, me refiero a qué estructura usted mira. Usted mira piedra como un fogón, ¿no así? Como un fogón. Es un altar hecho de piedra. Puede ser cuadrado, la Biblia habla que puede ser cuadrado, puede ser como usted quiera hacerlo, pero eran altar. ¿Quién hizo un altar en una ocasión cuando el pueblo de Dios estaba mal? Que había 450 de los Baales. ¿Quién hizo un altar que descendió qué? Y mire, este altar estaba tan preparado y venía directamente de parte de Dios, que Elías estaba tan seguro. Cuando aquellos hombres te preparaban altar a Dios, estaban seguros de lo que ellos estaban haciendo, porque ellos habían tenido una experiencia con Dios. Elías había tenido una experiencia con Dios. Elías sabía quién era Dios, y por eso Elías le preparó un altar para Dios. Mas aquellos Baales prepararon en el mismo altar, ahí no le funcionó lo que ellos hicieron. Se cortaron, clamaron a su Dios, patalearon, hicieron todo lo que quisieron hacer y no descendió fuego sobre el altar. Porque un altar sin fuego no es altar. El altar tiene que estar encendido. En mi hogar tiene que estar encendido. La presencia de Dios tiene que estar en mi hogar. En la iglesia, la presencia tiene que estar aquí. Amén. Usted ve gente cuando llegan a las iglesias por primera vez, dice: yo siento la presencia de Dios en esa iglesia. Es porque el altar está encendido. Pero si el altar está vuelto ceniza, no se siente nada. Hay que remover ceniza. Hay que remover ceniza, dije, para que el altar se encienda. Antes los altares, cuando lo hacían y quemaban la leña, para mantenerlo encendido, el sacerdote ponía a un lado la ceniza y volvía a meterle nueva leña para que así no cesara el fuego. Dios no quiere
que no cese el fuego. Dios quiere que la presencia de Él esté en la iglesia, que la presencia de Dios esté en cada uno de nosotros. Pero eso, para mantener el fuego en nosotros, tenemos que orar tiempo. No un día, no 2 días, no 3 días. Todo el tiempo orando. Orando sin cesar, dice la palabra. Orando sin cesar. En todo momento. Usted puede ir en su carro con alguien y usted puede ir meditando. Usted puede pensar en las cosas de Dios. Y vemos, amado, que aún David, prefería estar en la casa de Dios. Porque él sabía que ahí, cuando estaba en la casa de Dios, había presencia de Dios. Porque el altar estaba encendido. No estamos hablando que aquí hay un fuego y el fuego no va a calentar. No estamos hablando de esa presencia, de un calor. Estamos hablando que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Oiga bien, voy a volver un poquito para atrás ahorita, pero antes que esto se me olvide que el Espíritu me está trayendo, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que antes había un tabernáculo que se movía, no así, cuando Moisés, y lo movían de tiempo en tiempo, pero tenían que llevar esa arca, tenían que llevar ese altar, no lo dejaban. Cada vez que el templo, o bien dicho el tabernáculo, que se le dio el nombre de tabernáculo, se movía, había una nube en la noche de una columna de fuego que mantenía claras las cosas. Había luz para ellos ver, para ellos moverse. Pero en el día en el desierto había mucho calor y Dios los cubría con una nube para que a ellos no le diera calor. Y esa nube es la presencia de Dios. Muchas veces nos movemos a diferentes lugares y usted ve, según nos movemos, sentimos la presencia de Dios. Usted puede estar en lugares malos de verdad, donde hay gente mala, pero usted siente la presencia de Dios, porque usted es un portador del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora dentro de usted. ¿Y donde estaba el arca que representa al Espíritu Santo? Estaba también dentro del templo. Ahora ya no tiene que estar en el templo de la antigüedad, sino que Jesús habla que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo se mueve dentro de ti. La presencia se mueve dentro de ti. Y vemos también un Jacob, hijo de Isaac, y Jacob, nieto de Abraham, también hizo un altar. Y oiga, lo importante de esto del altar. Cuando Dios se le aparecía a ellos, o Dios le hablaba, ahí en ese lugar, ellos levantaban un altar de piedra, dice, y hacían ese altar, y ellos nunca se olvidaban de ese altar. Ellos volvían a adorar en ese lugar, porque ese lugar fue visitado por Dios. Donde Dios nos visita a nosotros, no podemos olvidarnos de Él. Tenemos que seguir buscándolo. ¿Cuánta gente Dios lo ha buscado a ellos? Dios le ha hecho milagros. Dios lo ha sanado. Dios lo ha restaurado. Dios lo ha libertado. Y ellos se olvidan de Dios y dejan su altar en ruinas. ¿Y qué pasa? Si tu altar está en ruinas, tu vida estará en ruina también. Pero si tú limpias y remueves las cenizas, que puede representar las cenizas después del sacrificio, después de tener una intimidad con Dios, tú tienes que renovar tu vida, porque más hacia adelante caminando
puede encontrar obstáculos en el camino, puede encontrar ciertos problemas. Y hablando de altar, también podemos ver que aparte de aquellos hombres como Moisés y Aarón, que dieron orden sacerdotalmente, Aarón era el representante de los sacerdotes, de ahí viene el linaje sacerdotal. Moisés, Dios le habló y le dio orden cómo ser el altar. Dentro del templo había mesa, la mesa de proposición, donde ponían el pan. Había el candelabro también, que se mantenía la lámpara encendida, pero estaba el altar de los sacrificios. Hoy en día ya eso no existe. Jesús llegó y Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y Él dijo, lo dice la palabra, que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Repitiendo lo mismo de nuevo otra vez. Somos templo. Si el Espíritu de Dios está en ti, no apagué al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Cuando habla, no apagué al Espíritu Santo, no apagué el fuego de Dios que está en ti. Aviva el don que está en ti. Le dijo Pablo a Timoteo, no apaguéis la presencia de Dios. Hay que buscarla, porque si dejamos de buscar esa presencia, nos vamos a enfriar, nos vamos a sentir desanimados, nos vamos a sentir sin fuerzas. No apagué al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Oh, esta es una palabra poderosa. ¿Cuántas personas poco a poco apagan el Espíritu Santo porque proyectan su vida por una desviación de cosas de este mundo? Su vista la distorsionan. Dice en el libro de los Gálatas, Pablo hablando, Gálatas insensata, comenzaste en el espíritu y terminaste en la carne. Los Gálatas comenzaron en el espíritu. Eran gente de Dios, gente que buscaban a Dios, gente metió con Dios, pero llegó el momento que se desviaron de las cosas de Dios. ¿Y cuántas personas han comenzado bien en el espíritu y se van desviando de las cosas de Dios porque se descuidan? Amén. Gloria a Dios, aleluya. No apagué al Espíritu Santo. Dice el Señor en esta tarde, no apagué al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Mire, a un hombre que lo registra la Biblia, que no estaba en Israel porque fue llevado a Babilonia, y este hombre era un hombre que tenía su altar en su casa encendido. Este hombre tenía una relación con Dios poderosa, llamado Daniel. Miren lo importante cuando tú estás con Dios. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? Es un cántico que dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y miren lo importante, cuando tú tienes ese altar encendido 3 veces al día, Dios hablaba con Daniel. A Daniel trataron de meterlo en el foso de los leones, o lo hicieron, no pudieron con él. Y aquellos jóvenes, me imagino también, que eran hombres de Dios, aquellos 3 varones que lo metieron en el fuego, y ellos habían experimentado el fuego. Antes de ir a ese fuego, ellos sabían lo que era el fuego, pero el fuego de Dios. Esos varones tenían el fuego de Dios. No le importó. Ellos no negaron a Dios. Ellos siguieron positivo. No le importa la vida. Ellos menospreciaron su vida para apreciar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Menospreciar las cosas de este mundo para apreciar las cosas de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque todo es basura, dijo el apóstol Pablo. Pablo lo dijo, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Por ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura. 3 veces al día oraba Daniel.
y Dios le contestaba la petición que él hacía. Wow, 3 veces oraba. Había una intimidad entre Daniel y Dios, había una intimidad. Los reyes no buscaban a Daniel. Los grandes funcionarios políticos, hombres eminentes, tenían que consultar con Daniel. E inclusive los gobernantes, los reyes, dieron orden que lo que Daniel decía, eso se hacía. Porque Daniel tenía una comunión con Dios. Cuando tú tienes una comunión con Dios, van a consultar contigo antes de hacer cualquier cosa. Gente va a decir: yo voy donde fulano, voy donde fulana, porque ese hombre o esa mujer tiene comunión con Dios y Dios le habla a ella, Dios le habla a él. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso eso, que la gente antes de hacer cosas por ahí tenga que ir donde usted primero, porque tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios. Pero el altar estaba en ruina en Israel. El altar estaba en ruinas. Había entrado de todos altares mundanos, porque aquí vamos ahora. Hay altares mundanos, hay altares para hechiceros, pero en verdad los altares verdaderos tienen más poder que los altares del diablo y de los demonios. Ellos tienen que obedecer la orden de arriba de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando se levantó aquellos hombres, que cuando acá, la esposa de acá, viene de una creencia distorsionada, porque ella era extranjera, la esposa de acá, Jezabel, y Jezabel venía con todos sus dioses y toda su idolatría y todos sus demonios, y fue poco a poco introduciendo por medio de acá, y los líderes que acompañaban acá entraron todo esto espíritu malvado, maligno. Pero había un hombre de Dios que todavía no había doblado rodillas ante los Baales. Había un hombre de Dios que tenía un corazón por aquella nación, porque amaba a Dios. Y Dios siempre tiene una reserva. Dios siempre tiene un hombre y una mujer que nunca va a doblar rodillas sobre los Baales, que va a decir: yo y mi casa, como dijo Josué, le serviremos al Señor. Yo y mi casa Gloria a Dios, no vamos a doblar rodillas sobre los Baales. Y aquel Elías desafió a los dioses de los Baales. Se reunieron, como dice la palabra, y ellos hicieron todo lo posible para que descendiera fuego, pero Dios no permitió que los dioses de ellos hicieran eso. Recuerden que Dios tiene control de todas las cosas, porque si Dios quería, los permitía con un propósito, pero no se lo permitió. Recuerdo que la vara de Moisés se convirtió en ¿qué? Serpiente. Y aquellos magos también hicieron, aquellos hechiceros en el tiempo de Moisés hicieron señales también, pero no hicieron prodigios. Y no tuvo más poder que la vara de Moisés, porque la vara de Moisés, lo que la culebra de ellos se la comió todo, lo destruyó. Así fue. Digan amén. Porque tenía más poder la vara que Moisés tenía, que se convirtió en una serpiente. Y salían corriendo muchos. Pero cuando hicieron aquellos brujos, aquellos magos convirtieron también, vino la vara de Moisés y se la tragó. Qué poderoso. Dios permite cosas que pasan con un propósito. Pero Dios no permitió que en el tiempo de Elías bajara fuego. Porque
eso era fuego extraño. Y había un hombre que dijo, por mi palabra esto va a suceder. O por mi palabra esto no va a suceder. Wow. Era un hombre conectado con Dios. Y cuando Elías dijo, ahora échenle aguas. Después que ellos trataron de hacer tantas cosas en el altar de ellos no tenía agua, estaba seco, estaba limpio, tenía leña. Y para que vean que el poder de Dios no es limitado, y el de ellos fue limitado, ahora le echaron, si no me equivoco, 3 veces agua. 3 veces agua. Y mi esposa y yo estuvimos en el Monte Carmelo, donde Elías estuvo ahí. El mar desde ahí se ve, y se dice que en ese tiempo no había agua. Y cuando yo fui al Monte Carmelo, yo dije, pero esta agua fue a buscarla allá abajo, al mar. Porque si no había agua en ninguna parte, Elías tuvo que buscar agua en el mar para echarle a la leña. Y dice que estaba inundado de aguas. Y bajó con todo y todo. Cuando Elías clamó a Dios, bajó fuego del cielo. Bajó fuego del cielo. Bajó fuego del cielo. Y consumió el sacrificio. Consumió el sacrificio. Bajó fuego. Dios quiere que baje fuego. El fuego consume, todo lo consume el fuego. Toda la escoria, todo lo que es escoria, todo lo que no tiene que ver con Dios, lo quema el fuego. El fuego purifica. Todo tiene que ser pasado por fuego, dice la Biblia, para que sea purificado. Nosotros tenemos que pasar por el fuego para ser purificados. La tierra va a pasar por el fuego. Amén. Esta tierra va a ser calcinada, dice la Biblia. Pero nosotros hemos pasado por el fuego del Espíritu Santo, por la llama de la presencia de Dios. Por eso es que al momento que hay algo dentro de nosotros, una llama que no se deja apagar, que no quiere apagar, que dice, no, yo no puedo callar, yo tengo que seguir adorando a Dios. No, yo no puedo quedarme en mi casa, yo tengo que ir para la iglesia, porque yo siento un fuego que me está quemando. Yo quiero seguir ese fuego. Yo anhelo el fuego del Espíritu Santo. No apagué, dice el Espíritu Santo, en esta tarde al Espíritu Santo. No apagué el fuego que yo puse en ti, que dice él. No apagué el fuego. Muchas veces queremos apagar el fuego. Con perdón, alguien quiere apagarnos el fuego, pero no puede. Alguien quiere apagarnos el fuego, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque ese gozo que tú tienes es nuestras fortalezas. La Biblia nos dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Él pone ese gozo para que tú vayas con gozo a sacrificarle adoración al templo. Él pone esa alegría en ti. Y si tú no tuvieras esa alegría, tú vivieras triste, tú vivieras angustiado, tú vivieras en depresión, tú vivieras en dolor, tú vivieras en queja. Pero los que tienen el Espíritu Santo no se quejan, no viven en dolor, no viven en angustia, más viven de gloria en gloria, como dice la palabra, que iremos de gloria en gloria y de poder en poder, hasta que salga el lucero de la mañana y alumbre nuestro corazón. O el que alumbra nuestro corazón, el que pone contentamiento en nuestro corazón. Qué bueno es tener el Espíritu Santo. Qué bueno es tener la presencia de Dios. Pastor, ¿cómo se consigue esto? Orando, presentándote ante Dios. Si tú no puedes venir aquí en este altar a orar, gloria a Dios, puedes hacerlo en tus casas.
Daniel lo hacía en sus casas. Amén. Daniel se presentaba delante de Dios. Daniel sabía que estaba en una tierra extraña y sabía que necesitaba orar. Había un hombre llamado Nehemías, un hombre que había escombro en la nación de Israel, un hombre apasionado por Dios, le servía al rey donde estaba. Y Nehemías era copero de su rey. Y dice que un día él sintió hablar con el rey. Y el rey lo veía a él triste. Pero su tristeza de él era que él estaba pensando en lo que había dejado allá en Israel, que era escombro, cuando vino uno de sus hermanos y le contó cómo estaba Israel, él se entristeció. Nosotros tiene que dolernos lo de nuestro prójimo, cómo están. Tenemos que dolernos cómo están los demás. Si tú eres dominicano, venezolano, de Argentina, de Puerto Rico, y está pasando Puerto Rico, Santo Domingo o Guatemala, Honduras, donde sea que esté pasando por un dolor, por una situación, tú tienes que dolerte la situación de ellos allá donde están. Pero se levantó un Nehemías y dijo: yo voy a reconstruir los muros de Israel. Y levantó aquellos muros, porque los altares estaban caídos. Si los muros están caídos, no hay altar, porque donde no hay protección, no hay altar. Dios restaura, aparte, aleluya, de los altares, Dios restaura los muros. Muros caídos, Dios los levanta en este día. Gente que tiene sus muros caídos, Dios los va a restaurar. Porque Dios quiere que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras almas. Él quiere que haya un acercamiento. Este año 2025, Dios quiere ver que en nosotros haya una mayor inquietud de buscarlo a Él. Porque no es Dios que se beneficia, somos nosotros. Amén. Porque Dios es eterno. Es verdad, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Vamos a restaurar los altares. Restaurando los altares. Reconstruyendo nuevos altares. Ellos reconstruían el altar. Miren, tanto Abraham como Isaac como Jacob, donde llegaba a un lugar que Dios le hablaba, ahí dejaba un altar levantado. Y ese altar que tú levantas, y oye, así nos vamos a poner de pies, que tú levantas, no es tu altar. Ese no es tu altar. Ese altar puede servirle a otras personas. Oiga esto. Hay personas que cuando se van de un lugar dejan las fragancias, porque el perfume es tan bueno que se quedan las fragancias. Amén. La Biblia dice que somos olores gratos a Dios. Y cuando se quemaba incienso o se hacían sacrificios, dice que Dios olía. Era agradable ante Dios el sacrificio y subía ante la presencia de Él. Donde tú llegas, ese altar es de Dios y Dios lo permite que otro lo uses. Digo, ¿por qué? Porque tú dejaste ahí olores y la persona que le gustan los olores, las fragancias se van a quedar ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Donde hay presencia de Dios, la gente se queda. Donde hay presencia de Dios, la gente va a continuar. Pero donde hay malas aromas, malos olores, la gente se va. Y escucha bien,
cuáles son esas malas aromas y malos olores. Hoy en día, sea pastor, evangelista, que trate a la gente mal, hablándole mal, como ejemplo. Voy a poner ejemplo de alguien de ustedes aquí. ¿A quién cogería? ¿A quién te quiere que yo coja como este ejemplo? Hace las manos. Allá. Si yo me dirijo al hermano Euclides, le digo, ¿cuántos años tiene aquí? Y comienza a quejarse con él. Mira, Dios quiere darte una oportunidad, Euclides, y tú siempre ahí no te mueves. O cualquier palabra que yo quiera dirigirme a él mala y lo quiero avergonzar delante de ustedes, yo estoy poniendo unas malas aromas, malos olores. Y comienza el hermano con el otro hermano. Tú ves, Euclides, yo te lo decía. Tú ves, Euclides, yo te lo decía. Mira lo que el pastor dice. Tú ves, es que dice de ahí. A veces nosotros provocamos malas aromas, malos olores. Gloria a Dios, aleluya. Yo tengo que ayudar a mi hermano con amor. La Biblia habla con amor. Ese ejemplo, Euclides, no es de Euclides, no es para Euclides. Fue un ejemplo que él quiso voluntariamente. Euclides es un hombre que no falta a la iglesia. Si yo le digo a Euclides esto, él está dispuesto a predicar la palabra. Si yo digo, Euclides, vamos a correr 2 millas, él la corre porque yo lo sé. La gloria sea de Dios. La gloria sea de Dios. Un hombre que llegó aquí me ha dado fruto y testimonio, un hombre de Dios. Les voy a decir algo. Tenemos que dar frutos, hermanos. Frutos que le huelan a Dios. Amén. Caín y Abel. ¿Cuál de ofrenda tú quieres llevarle a Dios? ¿Qué ofrenda le quieres traer? Y eso puede incluir el sacrificio también. ¿Qué sacrificio le agrada a Dios? Señor, ¿te estoy agradando yo? ¿Te estoy agradando? Que nos amemos uno a los otros. Esa es una ofrenda que sube la presencia de Dios. Y estoy hablando en el Espíritu ahora, como el Señor me está hablando. Dios quiere que nos amemos uno a los otros Gloria a Dios, aleluya. con amor inefable, que lo busquemos a Él. De que me vale a mí decir, yo amo a mi hermano o mi hermana cuando yo lo deshonro por otros lados, hablando mal de Él. Amémonos de corazón, no de labio ni de oído. Qué lindo eso. Se cantaba mucho eso antes. Amémonos de corazón, no. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado. Amén. Para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado. Qué lindo es Dios. Aleluya. Qué lindo es Dios. Aleluya. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Puesto de pies.